Buenos días a todos. Hoy iniciamos nuevamente nuestra clase segunda de lo que es orden sacerdotal. Vamos a iniciar, como en ocasiones anteriores, con una breve oración al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ilumine para que pues logremos entender lo más que se pueda de este curso, ¿sí? Dice, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para que podamos apreciar el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en la clase pasada, que fue la primera clase de Derecho Canónico en relación a orden sacerdotal, pues vimos básicamente nada más la introducción y lo que se refiere al sacramento. Hoy ya vamos a entrar al área de lo que son contestar una pequeña serie de preguntas que nos van a ir llevando paso a paso sobre lo que nos compete saber a nosotros como laicos, qué es lo que nos puede ser útil de conocer de lo que marca la ley eclesiástica para lo que es el orden sacerdotal. Iniciamos con primera pregunta. Dice, ¿quién es el ministro del sacramento? O sea, ¿quiénes son los que están autorizados para poder ordenar personas al sacerdocio? En este caso ya hablamos anteriormente de que esto está únicamente concedido a los varones, ¿sí? Y no vamos a entrar ahorita en controversias en otros aspectos, simplemente lo que la ley eclesiástica permite. Entonces nos dice que el ministro que puede aplicar este sacramento es exclusivamente el obispo. En el numeral 1012, 1015 y 1016 es en donde nos está diciendo que es el único que está autorizado para ordenar al sacerdocio. Y luego nos dice, ¿puede hacerlo otro obispo que no sea de su diócesis? Y nos dice, sí, sí cuenta con las cartas dimisorias. Y ahora alguien podría decir, ¿qué son esas cartas dimisorias? Bueno, pues son cartas que el eclesiástico superior, de donde está el candidato, que se va a ordenar, puede ser que esté en la diócesis de Puebla, pero él se quiera ordenar en la diócesis de Tlaxcala. Entonces, el obispo de Puebla va a tener que emitir esas cartas donde autoriza que se pueda ordenar en Tlaxcala, por decir algo. Entonces, esas cartas que emite de autorización el obispo en Puebla y que va a mandar a Tlaxcala, esas son las que se denominan cartas dimisorias, o sea, donde está autorizando, transmitiéndole la autoridad que él tiene, porque está en su diócesis esta persona, pero que puede ser ordenado en otra diócesis. Aquí nos dice que son cartas que el eclesiástico superior u obispo da a sus súbditos para que tengan efecto en territorios fuera de su jurisdicción. Bueno, entonces, tercera pregunta. ¿Quién ordena a los diáconos y presbíteros? El obispo de la diócesis, de su domicilio o en la que queda incardinado. A ver, ¿qué vamos a entender de acá? Se recuerdan que en una de las primeras clases de Derecho Canónico, en las clases de introducción a Derecho Canónico, vimos cómo se cuentan los tiempos para efectos de determinar cuál es el domicilio que nos corresponde a cada uno de nosotros dentro de nuestra diócesis, dentro de nuestra parroquia y todo. Bueno, pues entonces acá dice que el que está autorizado para ordenar al sacerdocio tiene que ser el obispo que le corresponde al candidato por el domicilio en el que él vive. Pero ya vimos que puede trasladarse a otra diócesis con la autorización de su obispo. Y luego también nos dice que puede ser ordenado por el obispo en donde él va a quedar incardinado. ¿Qué quiere decir? Donde él va a quedar agregado. A lo mejor ahorita que estamos pasando periodos de tanta falta de sacerdotes, hay sacerdotes que se ordenan y ya antes de que se ordenen ya está decidido a dónde se van a ir, a dónde van a ir a apoyar. Entonces,
puede ser que el sacerdote, el obispo, autorice que él sea ordenado no por él, sino por el lugar en donde él se va a quedar. Si vamos a decir, volvemos al ejemplo, porque son las diócesis que tenemos más cercanas y que todos conocemos de alguna manera, ¿no? Entonces si el sacerdote está en el domicilio de Puebla, que le corresponde a la diócesis, en este caso de nuestro obispo Víctor, pero él va a ser agregado por alguna razón a una diócesis diferente, porque allá es donde sea necesario y ya se le asignó un lugar a donde él va a estar, ahí es donde él va a quedar incardinado, integrado, ya va a quedar ahí de planta, al menos por ahora. Entonces, él puede autorizar que entonces ahí donde él se vaya a quedar, ahí sea el obispo al que le corresponde en ese domicilio el que lo pueda ordenar. Pero bueno, estos ya son acuerdos que ellos tienen internamente y que entonces se puede hacer. Pueden hacerlo para que ya sea hasta, pues vamos a ver, la población, la comunidad a donde él va a quedar incardinado, pues hasta lo mejor lo ordenen ahí con el objeto de que la misma comunidad lo vaya conociendo, se vaya, tanto sacerdote se integra a la comunidad como la comunidad conoce a su sacerdote, ¿verdad? Entonces, las razones pueden ser muchas pero todo esto se va a manejar bajo la autorización del obispo que le corresponde por domicilio. Dice aquí, el obispo de la diócesis de su domicilio o en la que quedará incardinado es el vínculo que se establece entre una iglesia particular y el ordenado, concretando así la dependencia jerárquica, la responsabilidad y el derecho al sustentamiento del clérigo, así como derechos y obligaciones respectivas. Fíjense, aquí ya nos está ampliando un poquito más el detalle, donde él va a quedar incardinado, porque es importante que haya esas cartas, como nos decía antes, cartas dimitorias, dice, pues por el hecho de que dimisorias, dice, ¿por qué? Pues porque a donde él quede incardinado, esa diócesis se va a hacer responsable del sustento, esa persona ya va a depender de esa diócesis. Aquí nos dice, para la dependencia jerárquica, primera porque ya va a tener que reportarle a ese obispo, y luego la responsabilidad y el derecho al sustentamiento del clérigo, o sea, él tiene que comer. Obviamente siempre decimos nosotros comúnmente que quien al altar sirve, que del altar coma, pero hay comunidades a veces tan pobres, ¿sí? En donde ellos dependen económicamente de pues, alguna cantidad, algo que llega al sacerdote, pues para su sustento diario, o sea, no hay de otra. Entonces, esto también se crea la responsabilidad a la otra diócesis a donde él ya va a corresponder, así como derechos y obligaciones respectivas, o sea, le va a reportar al otro obispo, el obispo también le va a dar indicaciones, él queda totalmente sujeto a esa diócesis. Dice, ¿quién puede recibir válidamente las sagradas órdenes? Pues en términos generales, ¿quiénes pueden tener acceso a la orden sacerdotal? Todos los varones que ya hayan sido bautizados, todos sin excepción, ¿sí? Obviamente vamos a ir mirando cómo la reglamentación que se va dando, pues es lo que de alguna manera va sirviendo como una especie de depuración, o sea, para decir, pues todos, como decimos comúnmente también, todos somos llamados, pero no todos son los que van a lograr perseverar, ¿sí? No todos van a cubrir los requisitos en determinado momento, ¿sí? Entonces vamos mirando. Dice, ¿cuáles son las condiciones para ser candidato al diaconado o presbiterado? O sea, recordemos que esto va por jerarquías. Primero, absolutamente todos van a ser primero diáconos, se ordenan diáconos. Y ya después siguen avanzando y ya después van a ser ordenados presbíteros.
y dependiendo de su desarrollo como párrocos, como lo que ellos vayan manejando sus parroquias, sus comunidades, en ellos se califican otras actitudes, o sea, así como por ejemplo en una persona, en una empresa, pues se va a calificar su desempeño para que siga creciendo. En el caso del sacerdocio, pues se califican otras cosas, o sea, ¿qué les van a calificar? Pues que en su comunidad no haya tanta deserción, ¿verdad?, del catolicismo a otras sectas, que sino al contrario, que vaya creciendo, que espiritualmente la comunidad vaya cada día mejorando más. Sí, que haya, pues el sacerdote se dé a la tarea de crecer agrupaciones religiosas dentro de su parroquia, a modo que crezca la fe y que se prepare más la gente, cursos. Ellos también tienen que hacer, pues llegar a una preparación en donde ellos también se van preparando, no se limitan nada más a quedarse con lo que ya tienen al ser sacerdotes, sino que tienen también otros cursos de preparación. Y aparte de eso, pues algunos llegan a escribir libros, a crear nuevas formas pues de despertar la fe en su comunidad, en su parroquia. Entonces, todas estas cosas son las que les van calificando a ellos para que ellos vayan creciendo a tal grado que llegan a sobresalir de entre un grupo de sacerdotes de la diócesis para que en determinado momento puedan llegar a tener un obispado o ser obispos auxiliares, por ejemplo, primero, y pues después tendrán acceso a un obispado. Entonces ya vimos que también ellos tienen una cuestión de crecimiento, no solamente crecimiento cultural, sino un crecimiento espiritual, obviamente se va a reflejar en todos aspectos. Entonces aquí nos dice que las condiciones del candidato al diaconado y al presbiterado son, primera, pasar por un periodo de prueba. O sea, no es nada más que ellos ya lleguen y de lleno se meten o sea, llegan, presentan una solicitud y digan ya, yo ya voy a entrar al seminario a empezar a prepararme para ser diácono. No, o sea, deben de pasar un periodo de prueba. O sea, si nosotros hemos visto luego, bueno, en mi familia ha tocado aquello de que por razones diversas, bueno, estamos en contacto con determinados grupos en donde luego llegan invitaciones para que a los jóvenes siendo adolescentes, se les invita a hacer ciertas reuniones como retiros, grupos donde pasan como vacaciones o algo por el estilo, y es en donde de alguna manera los van encaminando a estudiar si hay en alguno de ese grupo de jóvenes que fueron a pasar un curso de verano, por decir algunas vacaciones de verano, pues ahí se empieza a ver en quiénes se puede despertar la vocación sacerdotal. Y entonces ya luego son invitados posteriormente a que sigan accediendo a retiros, a pues un poco más en contacto con lo que es la cuestión de nuestra fe. Y entonces, pues de ahí se van despertando las vocaciones. Claro que todo esto tiene que influir también la familia, eso es un hecho. O sea, comentaba yo recientemente que leí pues he estado leyendo la vida de Conchita de Armida, en donde yo me quedaba asombrada de decir, esta señora dio al mundo, a la iglesia, hijos sacerdotes, hijas religiosas, aparte de que ella fue un ama de casa, una esposa muy amorosa, una mamá, una ama de casa buenísima, ¿no? Entonces, uno se va dando cuenta cómo cuando en la familia existe una fe muy acendrada y los hijos van, eh, como decimos, alimentándose de esa fe, mamando esa fe, ¿qué va a dar como consecuencia? Que entonces en ellos se va a despertar la fe y sin contar el hecho de que nosotras como madres, como jefas de casa, que regularmente nosotros como mamás somos las que llevamos la parte espiritual más acendrada en nosotras y que se las tratamos de transmitir a nuestra familia, a nuestros hijos, pues si nosotros hacemos aquello de en constante oración ofrecerlos al Señor, si nosotros hacemos oración, invitamos a los hijos a la oración, ellos ven en nosotros los cambios, que la oración, que el acercamiento a los sacramentos, el acercamiento al conocimiento de nuestra fe, pues eso es lo mismo que a ellos se les va haciendo de manera natural y se puede despertar un poco la vocación
si Dios así lo considera conveniente. Entonces ya vimos que de nosotros también depende mucho, o sea, el medio en el que se desarrollan las personas. Claro que ha habido también situaciones en donde a veces Dios, para mayor gloria de Él lo puede, Él lo quiere y Él lo hace, ¿sí? Personas que sin estar en ese medio lleno de fe y de todo, pues llegan a ser sacerdotes, se les despierta la fe para mayor gloria de Dios, ¿no? O sea, a veces en una familia en donde hay un total alejamiento de Dios y resulta que pues de ahí sale un sacerdote, ¿verdad? Uno no lo sabe, Dios tiene tantos medios para llegar a nosotros, para apartarse a aquellos hijos que Él desea su servicio, pues también son propios y Él lo puede y Él lo hace, ¿verdad? Entonces, pues las razones pueden ser muchas, pero nosotros podemos cooperar en gran parte, porque ahora nos quejamos de que hay mucha falta de sacerdotes, pero cuando un hijo empieza a tener ciertas inclinaciones, a veces no siempre los papás lo ven de buena forma, o sea, lo empiezan así como a decir, está loco o qué le pasa, o sea, que no le gustan las muchachas o algo por el estilo, ¿no? O sea, como que nosotros hemos perdido mucho el, el hecho de querer acercar nuestros hijos hacia Dios, porque regularmente nosotros siempre que tenemos un hijo, que hay un varoncito en la casa, pues lo primero que empezamos a pensar cuando empieza a ir a la escuela es que va a ser mi hijo, pero pensamos si va a ser doctor, abogado, lo que sea, pero en la vida se nos ocurre, o rara vez, yo creo que casi a nadie se nos ha ocurrido decir, será sacerdote. Y le pedimos a Dios, Señor, que se porte bien, que sea bueno, que todo le vaya bien, pero siempre con la visión de que va a ser un profesionista para el mundo. Pero no se nos ocurre pedirle a Dios, despierte en él la vocación, ojalá y tú lo veas apropiado para que se quede a tu servicio, ¿verdad? Eso como que hasta nos da como un poquito de miedo. Entonces, ya vimos que en esto va a influir todo, ¿eh? No solamente la vocación, no solamente lo que la iglesia busque, promueva, que haya más jóvenes que ingresen a los seminarios, sino también las bases están en la familia. Bueno, entonces nos dice, tiene que estar por un periodo de prueba. Entonces ya comentamos que debe de haber algún momento en que él estuvo anteriormente ya en contacto con esto, por un periodo determinado que le va a dar pie a que entre. Luego dice, el obispo superior religioso decide si el candidato tiene las cualidades necesarias. En este caso, quien recibe quien está en contacto con él, sí, en un retiro, quien recibe la solicitud de alguna manera de este joven, va a decidir, pues sí, tiene las posibilidades tiene la inclinación espiritual verdaderamente, porque habrá muchos que pues por novedad, y lo digo porque en mis nietos ha habido una situación semejante, de momento sí, 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 está bonito, sí me gustó, sí quiero ir, pero en la medida en que van avanzando, pues uno se va dando cuenta que no, que nada más fue la euforia del momento, ¿verdad? Después, pues no se da. Entonces aquí dice, el obispo va a observar este tipo de cosas, la conducta, pues no sé, la espiritualidad del joven, y entonces él va a decidir si es conveniente que entre, si es conveniente que se espere, en fin, o sea, él decide. Luego nos dice, no deberá haber ningún impedimento para recibir las órdenes. ¿Qué impedimentos puede haber? Pues porque a lo mejor el joven esté buscando el ingreso por razones eh, diferentes a las que uno pensara que es el deseo de servir a Dios, ¿sí? O el deseo pues de conocer más su fe y servir a la comunidad, servir a Dios. O sea, no, a lo mejor está decepcionado, a lo mejor siente que pues no tiene posibilidades de crecer en el mundo en otra forma y está tomando el seminario como una última opción. Entonces, no puede ser bajo esas condiciones, ¿no? No es una cuestión de reserva, ¿no? O sea, es algo que tiene que ser, o sea, que es porque le nace. Bueno, dice, estar confirmado. Aquí también en el punto anterior pudiera ser que uno de los impedimentos es que si ha crecido en una familia en donde no ha habido mucho acercamiento a la iglesia, a veces no tienen completos sus sacramentos de iniciación, no están bautizados o fueron bautizados de manera tardía, no acuden regularmente
pues a un acercamiento más a Dios, entonces para ellos eso es como una cuestión novedosa nada más, ¿no? Entonces son muchos los factores que pueden considerarse como que no están, como que puede ser un impedimento para que ellos puedan ingresar. Entonces ya vimos que entre los requisitos es que estén confirmados. Obviamente si hay confirmación, pues es que ya hubo un bautismo previo. Recordemos que nadie puede confirmarse si no hubo un bautismo. Y en nuestra actualidad, inclusive ahora ya es bautismo, comunión y la confirmación es a veces un poquito después. Entonces, pues ya vamos a pensar que para llegar a estos niveles de que quieren ingresar a un seminario es que ya pasó por el bautismo, por el sacramento de Eucaristía y por el sacramento de confirmación. Entonces, como que tiene completos sus sacramentos de iniciación y ya puede acceder a los demás sacramentos. Bueno, entonces dice, haber escrito una carta al obispo pidiendo ser ordenado. Esa carta tiene que ser personal. O sea, no hay un machote ahí que te diga, ya nada más vas llenando los requisitos. No, tiene que ser algo personal porque inclusive en la forma en que tú te expreses, en la forma en que tú hables de algo, que pides algo, pues se va a notar. Las personas que conocen y que están preparadas van a notar qué es lo que te está llevando a solicitar, a hacer esta solicitud. Y pues de ahí parte el hecho, como decía en el punto 2, que la persona que recibe esa carta, pues va a decidir si tienes la vocación, si es posible que puedas accesar, o te va a decir, no, o sea, en este momento no es el momento oportuno para que tú ingreses, un poquito más te vas a esperar y ya después ingresarás. Bueno, dice que el obispo lo acepte como candidato. Ah, bueno, entonces ya lo aceptó. Ya va a recibir su documento por escrito donde le va a decir, eres aceptado. Entonces dice, haber recibido los ministerios de acólito y lector. O sea, ya vemos como ya nos va empezando a poner un poquito de más limitantes. Quiere decir que si este joven que escribe una carta que quiere entrar al seminario, quiere decir que en determinado momento, un poco antes de esto, él ya participó en servicios cercanos a la Eucaristía, por ejemplo, ya fue acólito, ya fue lector en las Eucaristías, o sea, ya queremos ver que de alguna manera ya ha estado cercano a la práctica de la fe, como para que se le haya despertado, así como decimos, el gusanito de que quiere entrar a conocer un poco más y servir un poco más de cerca al Señor. Dice, haber testimoniado por escrito que decidió libremente recibir las sagradas órdenes y que su entrega al ministerio será perpetua. O sea, en esa misma carta que él está enviando con su solicitud, él está, o sea, ya pidió entrar, ya les recibe su carta de aceptación. Cuando él recibe la carta de aceptación, ahora emite otro documento o otra carta en donde él va a testimoniar que nadie lo está obligando ni lo están presionando. No es que a lo mejor a la mamá le guste mucho la iglesia y entonces ándale, hijo, y apúrate y entra y te motivo y te empujo y mira, yo me voy a enfermar o yo voy a sufrir si tú no entras. O sea, debe de haber una aceptación totalmente libre, ¿sí? Que nadie lo está coaccionando para recibir las sagradas órdenes y que su entrega, o sea, que ya lleva la conciencia que si es aceptado, que ya, o sea, que esto estamos hablando de que nada más es candidato. Estos son los requisitos para ser candidatos a entrar. No es para que se ordenen, es para entrar nada más o para ser candidato. Bueno, entonces nos dice que él ya debe de llevar la mentalidad de que de seguir en ese caminar es algo que él va a estudiar, que él va a aprender y que va a ser de servicio perpetuo, ¿sí? Que va a ser una, como dice aquí, y que su entrega al ministerio será perpetua, o sea, que va a ser para toda la vida. Aquí no hay de que voy a tener una época de retiro. O sea, hemos hablado mucho de que, por ejemplo, los sacerdotes llegan a una época en que son retirados, son pensionados. Bueno, es en cuanto al hecho de estar al servicio de la comunidad de manera activa, porque por su edad, por alguna cuestión de salud, ellos son retirados, pero
no, ellos no dejan de ser sacerdotes, ellos siguen siendo sacerdotes, ¿sí? Aquí en mi comunidad, por ejemplo, tenemos una capilla en donde se recibió a un sacerdote ancianito que no tenía medios para ir a retirarse en ningún lado, y entonces en esta capilla tienen casa parroquial, pero es una capilla nada más. Entonces, ahí se le dio albergue a este sacerdote. Entonces, es un sacerdote muy ancianito. Está viviendo allí, allí se le da toda la atención que podía tener en otro lado, ¿verdad? Pero la gente lo quiere, lo tienen como su párroco en esa capilla, que es una capilla muy grande, y entonces queda como consecuencia que el sacerdote amablemente, generosamente, aunque él ya está retirado, él oficia las misas ahí regularmente. Oficia las misas, confiesa, ya no lo hace digamos, con la misma obligación o deber que tiene un sacerdote que está activo, como les decía anteriormente, de estar mirando que se creen las agrupaciones religiosas, que haya la adoración al Santísimo, o sea, él ya no está tan pendiente de eso, pero no deja de ser sacerdote porque él puede seguir oficiando la Eucaristía, él puede seguir aplicando el sacramento de penitencia, o sea, entonces vemos que el sacerdocio es un sacramento perpetuo. O sea, no tiene caducidad, no porque se pensionen dejan de ser sacerdotes. O sea, eso es lo que queremos que vayan y que vaya quedando claro. Y ellos al ingresar, al ser candidatos, al querer ingresar a un seminario, ya deben de llevar la mentalidad de darse esta situación y de llegar finalmente a sus votos finales, a su ordenación como sacerdotes. Esto va a ser perpetuo. Hemos sabido de muchos sacerdotes que siendo sacerdotes por razones diversas, personales y que la iglesia accede, renuncian al sacerdocio. Bueno, pues renuncian a la práctica, pero finalmente la persona que ya fue consagrado es consagrado para toda su vida. Por eso aquí nos está diciendo que deben de tener la conciencia de que van a ser un ministerio perpetuo para toda la vida. ¿Sí? Bueno, dice, el candidato al diaconado o al presbiterado que no sea casado asumirá públicamente la obligación del celibato. ¿Qué nos dice aquí? Hay personas que entran a un diaconado siendo ya adultas. Estamos hablando ahorita y pensamos que los candidatos van a ser jóvenes que tienen como deseo el llegar al pasar por todos los niveles jerárquicos propios de la ordenación sacerdotal, voy a ser diácono, voy a ser presbítero y si Dios da la oportunidad seré obispo y seguirán creciendo, ¿verdad? Pueden llegar hasta el papado en determinado momento, pero aquí nos dice que el candidato al diaconado debe de ser soltero. Eso es lo que estamos pensando nosotros, que así debería de ser, pero se dan los casos de aquello que llamamos vocaciones tardías. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que ya se casaron, tuvieron una familia y ya siendo adultos, ¿sí? Pues siempre tuvieron la vocación por razones diversas, no acudieron en su momento, se casaron, tuvieron familia y después deciden ellos entrar al diaconado, al servicio de Dios. Bueno, entonces aquí nos dice, si tú entras dentro de, siendo joven, siendo soltero, que nunca has sido casado, tienes que prometer, hacerte la idea de que dice aquí, vas a ser célibe. O sea, nunca te vas a casar. Si ya fuiste casado y entras, renuncias a tu esposa, a tu familia, porque vas a hacer votos de celibato. O sea, no más esposa, no más mujer. Entonces, eso es a lo que se refiere este punto básicamente. Dice, el candidato al diaconado o al presbiterado que no se ha casado, ¿sí? Asumirá públicamente la obligación del celibato. ¿Sí? Entonces, ya quedó claro, ¿verdad? O sea, después de que tú eres aceptado como candidato y entras al servicio, a prepararte y todo el caminar que lleva al sacerdocio, vas a hacer votos de celibato. Ya no más. Si fuiste casado, no más mujer. Y si nunca fuiste casado,
pues te vas a mantener en ese, siendo célibe el resto de tu vida en tu misión como sacerdote. Sí, dice, hacer un retiro de 5 días mínimo en lugar y forma que indique el ordinario. O sea, fíjense, si ya anteriormente habló de que tuvo que pasar por un periodo de prueba, ¿sí? Un acercamiento en donde se fue descubriendo que podía ser posible que entrara al servicio del Señor, todavía ya después de que es aceptado, tiene que hacer un retiro mínimo de 5 días. Puede ser de más. Aquí, por ejemplo, donde iban mis nietos, pues llegamos a ver que eran unos retiros de 15 días. Sí, porque lo tomaban como cuestión de vacaciones y cursos de verano y cosas así, en donde se iba tratando de hallar vocación en los jóvenes. Pero aquí nos dice que ya siendo aceptados, lo mínimo que tienen que quedarse en retiro, a prueba, en oración, ellos sabrán los programas que les asignen en estos 5 días mínimos que pueden tener, pueden ser más, pero mínimo tienen que ser 5 días en el lugar y forma que indique el ordinario. ¿Qué indica quién? Pues el responsable del que está buscando nuevas vocaciones para el sacerdocio. Bueno, entonces ya vimos que básicamente esas son las condiciones para ser candidato. Volvemos a lo mismo. Esto es nada más como para que digas, bueno, sí tienes posibilidades. Todavía no están dentro del seminario, ¿sí? Todavía no se van a ordenar diáconos. O sea, nada más conoce aquello a lo que te estás comprometiendo si eres aceptado para entrar. Entonces vamos mirando. Aquí nos dice todo, requisitos para la ordenación. Bueno, entonces ya vimos, ya te aceptaron para que entres. Ya vieron que sí puedes ser un buen candidato para entrar al seminario, por así decirlo. Ya ahora, ya para que ya estás dentro del seminario, ya estuviste estudiando, ya estuviste en preparación, entonces ahora sí ya te vas a ordenar diácono, ¿sí? ¿Quién puede ser diácono? Bueno, aquí quiero hacer un poquito regresándome al hecho de decir, ¿qué nos dice aquí? Que luego, que si están casados antes de ser diáconos, o sea, fueron casados, bueno, hacen su renuncia y hacen su promesa de celibato. Y si eran solteros, nunca habían tenido una pareja, nunca habían tenido una mujer, bueno, pues entonces hacen su promesa, su juramento de ser célibes el resto de su vida. No vamos a entrar en controversias sobre nuestra actualidad en que hay muchos comentarios a que se debería de aceptar el hecho. Quito mi alarma porque no quiero que se hagan muy largos los videos porque luego a algunas personas se les hacen un poquito pesados para abrirlos, ¿verdad? Bueno, entonces lo mínimo. Entonces ya tenemos ahorita previsión. Quiero dejar bien aclarado el hecho de decir que nosotros no vamos a entrar en esa controversia. Vamos a dejar ese tipo de decisiones sobre si es bueno o malo el que sean o no casados los sacerdotes, si es aceptado o no. Aunque ellos pongan como base que los apóstoles en determinado momento, muchos de ellos fueron casados. Aquí la situación es, vamos a dejar que eso lo decidan quienes están preparados y autorizados para hacer esas disertaciones. Nosotros no. Nosotros únicamente estamos mirando lo que está establecido en el derecho canónico y si en el derecho canónico nos dice que deben de ser célibes a partir del momento de que son aceptados, ¿sí? Y las condiciones que les ponen al diaconado para que puedan ingresar los que ya fueron casados son otro tipo de condiciones que no las analizamos nosotros del todo porque pues nosotros no estamos en esa posición. Quienes vayan a ingresar pues ya van a ir descubriendo poco a poco, pero por ejemplo les puedo decir que entre las condiciones que tienen algunas personas que ya fueron casadas y que conocemos como vocaciones tardías al diaconado, por ejemplo, no pueden entrar al diaconado si tienen hijos pequeños, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una responsabilidad que cumplir.
Entonces, ellos no pueden entrar si la esposa no está de acuerdo también. O sea, para que una persona que ya fue casada y pueda ingresar al diaconado, tiene que dejar bien, o sea, en orden el sacramento anterior que tuvo, porque ya tuvo un sacramento de matrimonio previo, para que él pueda dejar, por así decirlo, cortado pues no anulado, porque no es anulado, sino para que ya pueda dejar ahí trunco sus responsabilidades y sus obligaciones como esposo. Entonces, pues no puede entrar a tomar el sacerdocio si tiene hijos pequeños. Si tiene hijos pequeños que lo requieren en su papel, en su rol como padre. No puede entrar al diaconado si tiene una esposa que está en oposición porque lo necesite por otras circunstancias, ¿sí? Ya sea de manera económica, porque esté enferma, las razones pueden ser muchísimas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que para que una persona que ya tuvo una familia pueda ingresar al diaconado, ¿sí? Debe de tener el apoyo o sea, los hijos ya no deben de estar dependiendo, ya no puede tener dependientes y ya no puede y no puede ir en contra de las necesidades que pudiera tener la esposa de él como esposo. Sí, bueno, entonces debe de haber una aceptación y un apoyo completo y total por parte de la familia que está dejando para poder ingresar y adquirir otra familia, porque recordemos que él se va a casar con la iglesia, él va a servir a la iglesia, va a tener otra esposa, entonces pues la primera esposa tendría que estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces, esto es algo que sí quiero que quede bien entendido. Y bueno, pues partiendo del hecho de que ya sonó la alarmita, vamos a hacer nuestra oración final y aquí nos quedamos. Marquen en su libro que entonces hoy, para la próxima clase vamos a ver lo que dice en la página 66, requisitos para la ordenación al diaconado y al presbiterado. O sea, hoy nada más vimos los requisitos para ser candidato. Ya vamos a ver para la clase próxima los requisitos para ya ser diácono. O sea, ya estuviste en tu preparación en el seminario, los años que están indicados y ya después ya te vas a ordenar como diácono y algunos otros que ya pasaron por el diaconado se van a ordenar como presbíteros. Entonces ahora ya vamos a ver los requisitos que ahora les van a pedir para ya ordenarse diáconos o presbíteros. ¿Sí? Bueno, pues entonces hacemos nuestra oración de despedida a la Virgen Santísima y espero yo en Dios que la clase próxima la tengamos en breve, ¿sí? Entonces, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente semana y espero que quede claro este tema. Que estén muy bien.